Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Salmo 51. Bienvenidos todos sean en este momento a meditar la palabra de nuestro Señor. Hoy viernes 26 de enero, cuando la Iglesia, al día siguiente de celebrar a San Pablo, nos invita a celebrar a estos dos santos que fueron dos de sus discípulos, Timoteo y Tito. Y meditemos la santa palabra de nuestro Señor, hoy en el segundo libro de Samuel, capítulo 11. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hoy se narra aquí en este pasaje, el capítulo 11, un acontecimiento muy nefasto en la vida del rey David. Y era que en la época en que los reyes solían ir a la guerra, David envió a Moab con todos sus servidores y a todo Israel, y masacraron a los amonitas y sitiaron Rabá, mientras David se quedó en el palacio. Dice que él se pasaba por las terrazas cuando divisó a lo lejos una mujer muy hermosa que se bañaba en su casa, en el patio de su casa. Él entonces la manda llamar, pregunta quién es ella y le dicen que es Betsabé, la esposa de Urías el hitita. Él estaba en batalla con Joab. Él entonces la manda llamar para estar con ella y luego, cuando ella regresa a su casa, le manda a decir a él que está encinta. Él entonces manda un mensaje a Joab, que está en la batalla, para que le envíe a Urías, el esposo de Betsabé. Entonces David empieza a preguntarle que cómo va la guerra, disimulando, con temas así del ejército. Y le dice, ve, lávate los pies, vete a tu casa, lávate los pies, descansa. Él quiere que él esté con su mujer para lavar el delito. Pero mire lo que pasa. Él de pronto a alguien le había dicho que había pasado, porque él no va a su casa donde su esposa. Urías se queda durmiendo en las afueras del palacio con todos los demás sirvientes. Luego entonces lo manda a llamar y le da comida y lo emborracha. Y le dice, vete a dormir a tu casa. Pero él vuelve a descansar en las afueras del palacio. No está con su mujer. Entonces manda un mensaje a Joab, que está en la batalla, para que mande a llamar otra vez a Urías y lo ponga en el punto más difícil de la batalla. Y le dice a todos que cuando él esté ahí en ese punto de la batalla más encarnizada, lo dejen solo para que lo hieran y lo maten. Efectivamente, Urías el hitita muere allí en esa batalla. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Todas las personas en algún momento de la vida caen o caemos, pecamos. Todos somos pecadores. Y el pecado es algo que está inserto en el ser. Eso es parte de la vida, por eso somos seres humanos. Humanos viene de humus, tierra. La humanidad está hecha tan frágil y tan tendiente al pecado, a la maldad. Y no es la excepción para David, que estaba en la cúspide de su vida, en el reinado de Israel, pero se deja llevar de la carne, de la tentación, porque es un sentimiento, es una pasión, algo tan fuerte a lo que es difícil de escapar, y él queda ahí en ese pecado, pero no solamente comete el pecado del adulterio,
robándole la mujer al soldado, sino que también lo mata. No materialmente él le clava el puñal, sino que intelectualmente propicia todo, lo organiza todo para que él caiga en ese pecado. Por eso he empezado acá el tema de hoy con esa parte del Salmo 51, misericordia, Dios mío, por tu bondad. Salmo que el mismo rey David compuso a raíz de este pecado. Y en el tema de mañana vamos a mirar el desenlace de esto, cómo el Señor lo castiga y le hace ver la maldad que ha cometido. Veremos el Evangelio de San Marcos, capítulo 4, del 26 al 34. En aquel tiempo Jesús decía al gentío: el reino de Dios se parece a un hombre que echa semilla en la tierra. Él duerme de noche y se levanta de mañana. La semilla germina y va creciendo sin que él sepa cómo. La tierra va produciendo fruto sola. Primero los tallos, luego la espiga, después del grano. Cuando el grano está a punto, se mete la hoz, porque ha llegado la siega. Dijo también: ¿con qué podemos comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola usaremos? Con un grano de mostaza. Al sembrarlo en la tierra es la semilla más pequeña, pero después de sembrada crece. Se hace más alta que las demás hortalizas y echa ramas tan grandes que los pájaros del cielo pueden anidar a su sombra. Con muchas parábolas parecidas les exponía la palabra, acomodándose a su entender. Todo se lo exponía con parábolas, pero a sus discípulos se lo explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aquí hay dos parábolas. Yo voy a dedicarme solamente a explicarles una. Parábolas son como ejemplos, como comparaciones, como cuentos, como algo que usa el Señor para dar una enseñanza profunda de lo que es el reino de Dios. El Señor estuvo 30 años oculto en Nazaret, en un retiro espiritual de 18 años. Porque después de los 12 años ya empieza a tener como uso de razón. Y él empieza a tener visiones, a tener experiencias de la vida. Mira cómo vive la gente, lo que hablan, lo que hacen, cómo se odian, cómo se matan, cómo se humillan. Ve la naturaleza y él en todo ese tiempo va analizando todo para cuando empiece a predicar. A los 30 años después del bautismo, ya empieza él a anunciar todo. Por eso él, mirando cómo sembraban un árbol, una semilla tan pequeña, dice que la mostaza es tan pequeña como la cabeza de un alfiler. Y llega a ser un árbol tan grande que da unas ramas tan grandes y frondosas que los pájaros llegan ahí a hacer nido. Él quiere que nosotros seamos como ese árbol de mostaza grande, que empieza siendo una semillita. La semilla de la fe empieza pequeña. La fe se empieza a vivir desde joven, con actos pequeños de amor, actos pequeños de caridad con los demás, actos de comprensión. Siempre se empieza por lo pequeño en la fe. No hay que esperar a hacer cosas grandes porque nunca va a ser. Empezar a hacer actos pequeños de fe y de acto pequeño en pequeño se va engrandeciendo hasta que uno puede ya, cuando está una fe madura, hacer obras grandes. Y qué bueno ser como ese árbol grande de mostaza, que así como los pájaros llegan ahí a posarse, a hacer su nidito, a protegerse del viento, del aire, del clima, del sol. También las personas se puedan refugiar en usted, porque es una persona que ama, que comprende, que ayuda.
Qué bueno ser esa persona a la que los demás necesitados, tristes, agobiados, enfermos, buscan. Vamos allí porque allí hay una persona de fe, allí hay una persona buena que algo me va a dar. Y siempre hay algo que dar al que llegue a nosotros necesitando, no solamente algo material, también vienen necesitando amor, necesitando comprensión. Hay gente que solamente quiere que lo escuchen. Eso es amor también. Y vamos donde esa persona que yo sé que me va a dar, aunque sea una miradita de amor, una sonrisa. No hay que pensar solamente en que hay que dar dinero o mercados. También dar amor por ese lado de la comprensión, de la sonrisa, de la amabilidad, de la escucha del problema del otro. El Señor nos invita a vivir el reino de Dios en la caridad, en el amor a los demás, y que los demás puedan llegar a refugiarse en nosotros, porque somos personas de fe, que como hemos recibido un evangelio vivo del Señor, que es vida y amor y paz, pues lo podemos dar. Tenemos que dar el amor a los demás, que los demás se refugien en nosotros, no que nos huyan de miedo por nuestro genio, por nuestro negativismo, por nuestro egoísmo. Qué bueno ser árboles frondosos de mostaza para que los demás vengan y se refugien en nosotros como los pajarillos que hacen su nido en el árbol. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.